¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hace unos 2 días que subí el video introductorio a todo este asunto y sinceramente esperaba, dije unas 5 o 10 personas que lo vean, pues ya valió la pena, ¿verdad? Pero creo que van más de 200 vistas al día de hoy. Entonces, pues muchas gracias. Me siento muy sorprendido. Yo sé que de pronto estos temas no son muy gratos, la gente no le gusta hablar de estas cosas, ¿no? Me ha tocado algunas veces que yo bien apasionado me pongo a hablar de esto y sin importar qué es lo que la gente crea o no crea, hay una tendencia, bueno, no hablemos de esas cosas, no hablemos de religión. Es similar con la política, no siempre son temas polémicos y pues que de pronto no te hacen la persona más agradable en las fiestas, ¿no? La más festiva. Pero de mi parte, pues hay una cuestión con la que me identifico ahí con el profeta Jeremías, ¿no? Que decía, había en mi corazón como un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Él refiriéndose a emitir estos juicios de maldición de parte de Jehová hacia el pueblo. Y de mi parte, pues también existe este fuego, ¿no? Esta pasión por estas cosas, pero de hablar de todo lo opuesto, ¿no? De mi ausencia de fe. Y Y bueno, como estamos arrancando, pues ya se irán dando cuenta por qué es importante para mí hablar de todo esto, ¿no? Les puedo adelantar que, pues, imaginen vivir una vida persiguiendo una fe, una creencia, y de pronto encontrarse con que eso ya no está ahí, ¿no? Independientemente de cuál sea la verdad, al final de cuentas llegar al punto en el que todo lo que creías ya no lo crees, pues es algo choqueante, ¿no? Despertar un día y decir, bueno, ya no creo estas cosas. Y tiene uno que tratar de averiguar el por qué y si uno está equivocado, ¿no? Pero lo que es un hecho, pues es que esta ausencia de fe en el Dios que creía, pues es algo real. Entonces, como había comentado, voy a empezar contándoles mi historia antes de hablar de mi cosmovisión, de mis ideas, de mi postura. Voy a empezar contándoles de mi paso por la religión. Yo nací en una familia ya creyente, ¿no? Yo tengo una hermana mayor, tengo una hermana y un hermano menores. Y pues mis padres, cuando yo nací, ya eran cristianos. Eh, la, la- en el caso de mi padre, pues él viene de tradición católica y en su juventud él cambió de la religión católica, pues él se topó con un grupo muy interesante por ahí en su juventud, muy en una vibra muy hippie, ¿no? Donde eran estos cristianos evangélicos que se reunían en un café, en una cafetería y cantaban canciones de los Beatles, ¿no? Pero con letra cristiana, se sentaban ahí en unos cojines a falta de sillas, ¿no? De bancas, y no había como tal un pastor o un líder, ¿no? Ese tipo de figura, espiritual. Yo creo que esto ha sido muy importante, muy determinante también en el tipo de cristiano que mi padre, yo creo, es hasta la fecha, ¿no? Este, Como a pesar de ser una persona muy conservadora en sus creencias, en las doctrinas que él persigue y predica. Al mismo tiempo es una persona que aboga mucho por la libertad, ¿no? Y el pensamiento crítico. Y esto es algo que afortunadamente yo creo que mis hermanas, mi hermano y yo hemos adquirido de parte de él, ¿no? También. Y de ahí se derivan muchas cuestiones. Pero bueno, en ese entonces conocí a mi mamá, mi mamá también se acercó al cristianismo, entonces pues para cuando ya se casaron y nació mi hermana y nací yo, pues ya era una familia cristiana, ¿no? Ya se congregaban. Mis primeras memorias son, sí, una que otra memoria de alguna fiesta de cumpleaños, alguna casa en la que vivíamos entonces en Chihuahua y por ahí.
alguna reunión en las iglesias que iban mis papás, pero pues uno como niño de que 3, 4 años, pues uno se acuerda que iba a la iglesia, no se acuerda uno. Yo en lo personal, lo otra vez platicando con mi mamá, me acuerdo que el pastor de esa iglesia en un cumpleaños mío, pero yo creo ya hablando como de los 5 años de edad tal vez, eh, me regaló por ahí un libro, ¿no? De dibujitos con la historia del arca de Noé, eh, lleno de imprecisiones bíblicas, ¿no? Pero pues muy interesante. Entonces ya uno ya estaba adquiriendo toda esa narrativa, ¿no? De ahí pues nos vinimos a vivir a Ciudad Cuauhtémoc un tiempo y empezamos a asistir a una iglesia de estas denominaciones, que yo no me voy a meter muy a fondo a platicar de qué es lo que ellos creen, pero sí les voy a platicar lo que yo viví, lo que yo vi, ¿no? De esta denominación de los bautistas, fundamentales independientes, no nada más bautistas, este, dentro dentro de una denominación hay subdivisiones, ¿no? Entonces, pues por ahí estaban estas iglesias, ¿no? Íbamos a una de esas iglesias aquí en Cuauhtémoc, pero no tengo muchas memorias de de ese tiempo. No estoy hablando 6, 7 años de edad. Fue más impactante para mí lo que siguió de eso, ¿no? Que nos fuimos a vivir como cuando yo ya estaba en tercer grado de primaria, más o menos, aquí a una ciudad pequeña, un pueblo que se llama Álvaro Obregón. Rubio, le dicen Rubio al lugar, este era su nombre de antes y ahora se llama Álvaro Obregón, ¿no? Pues desde hace un tiempo, pero pues a mucho todavía le dicen Rubio. Entonces, estamos ahí en Rubio y ahí ya la cuestión es de que empezamos a congregarnos en una iglesia de esta misma subdenominación o denominación, no sé, bautistas fundamentales independientes, que ya no era nada más una cuestión de que ahí íbamos a la iglesia, sino que ya fue una cuestión de tiempo completo donde toda la familia nos fuimos a vivir a la casa pastoral y mi papá trabajaba de tiempo completo atendiendo ahí pues sí, dando mantenimiento al templo, visitando a la gente. Había un pastor que no, aparte de mi papá, ya era como que estaba mi papá trabajando para él, ¿no? Y esta persona mm, tenía mucho impacto en mi familia, no hablando nada más de mis papás y mis hermanos, sino que previo a que nos fuéramos nosotros para allá, bueno, mi hermano todavía no nacía, estaba mi hermana mayor y mi hermana la que me sigue, pues nació 8 años después que yo, entonces más o menos por ese entonces nació la tercera de nosotros, ¿no? Entonces, pero cuando digo que este señor tenía mucho impacto en la familia, me refiero a mis tíos y mis primos, porque había un anhelo muy, creo que sí era muy auténtico, ¿no? Y siempre lo ha habido, yo creo hasta en mi familia cristiana hasta hoy en día, de buscar la sana doctrina y eso, como gente que sí enseña la Biblia como es, en sus fundamentos, que se base más en lo doctrinal, en lo bíblico que en lo emocional y estas cuestiones. Entonces, antes de que nosotros nos fuéramos a vivir para allá, viajábamos cada domingo y regresábamos, nada más para ir a congregarnos allá, ¿no? Estamos hablando de un viaje de 40 minutos más o menos de ida y 40 de regreso, ¿no? Y fue cuando en ese entonces, pues mi papá decidió ir a servir a Dios en este lugar, ¿no? Y de tiempo completo. Pues fue un tiempo muy interesante porque yo creo que tanto mi hermana mayor como yo ya teníamos otro grado de conciencia y pues empezamos a ver muchas cosas, ¿no? Eh, este señor, el pastor de esa iglesia, es un señor de Alemania, o sea que básicamente teníamos un pastor alemán en esta iglesia. Una persona muy alta con una personalidad muy imponente, muy intimidante, ¿no? Y, y estas iglesias bautistas fundamentales independientes pues se caracterizan por ser muy conservadoras. Estamos hablando de que la, perdón, la música, la alabanza pues son puros himnos,
Hay un libro rojo que se llama El Himnario Bautista, ¿no? Claro que ellos lo ven casi, casi como al grado de santidad de la Biblia, ¿no? Este himnario, estos son la música con la que podemos cantarle a Dios y agradarle a Dios, ¿no? En nuestra alabanza, porque es música de orden, ¿no? No es de para mostrar tus atributos musicales o para vanagloriarse, sino es música muy solemne y muy ceremoniosa, ¿no? Este, y es curioso porque, por ejemplo, en ese seminario había muchas, este, piezas, o sea, son partituras donde la organista o pianista, no sé cómo le llamarían, está ejecutando, pues leyendo el tempo y las partituras para hacerlo correctamente, ¿no? Pero muchas de esos himnos, en realidad son música que se creó fuera de la iglesia, como por ejemplo estaba por ahí el himno de la alegría, ¿no? El himno a la alegría, pero obviamente con, con letra cristiana. Entonces esto es algo interesante, porque bueno, me recuerda cuando mi papá, él empezó en el cristianismo, ellos hacían esto de que agarraban canciones de The Beatles, ¿no? Y ellos le ponían su letra cristiana. Pero a conciencia de que estaban haciendo eso, simple y sencillamente es la música que nosotros conocemos. Entonces, pues ahora que soy cristiano y que quiero alabar a Dios y esas cosas, eh, pues sigo tocando los acordes que me sé y las melodías que me sé, ya nada más que le cambio la letra, ¿no? Pero en esta otra iglesia sí había esta pretensión de que esa era música casi, casi tenía este carácter inspirado por Dios, ¿no? Casi como las escrituras, como se le ve a la Biblia en la religión cristiana. Entre otras cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá a veces quería sacar su guitarra, vamos a aventarnos unos coritos, ¿no? Le llamaban los coritos, que son canciones más sencillas de cantar, que la gente se aprenda, con las que se pueda identificar más fácilmente, y el pastor estaba en contra de ese tipo de música, ¿no? Que los coritos pues básicamente son tunda, 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 tunda o tundatas y este eh, do, fa, sol, re, o sea, muy, muy básicas, ¿no? Re, sol, la o sol, do, re, este, círculos, ¿no? El círculo de do, etcétera, como le llamamos cuando estábamos aprendiendo guitarra, pero no, eran muy cerrados en ese sentido. Obviamente no se podían tocar otros instrumentos. No recuerdo si era un piano como tal o un órgano. Creo que era un órgano, porque todavía el órgano tiene un carácter más solemne, ¿no? E incluso lo interesante es de que algunos, he sabido, no me consta, no he hecho mi investigación a fondo, pero que muchas de estas piezas que se, que se ejecutaban, que se ejecutan, yo creo todavía en iglesias así tan conservadoras hoy a la fecha, son composiciones de música de cantina, ¿no? Que pues se tocaban en las pianolas, esos pianos de pared, ¿no? No sé, que es más sencillo tener un piano de esos que un piano de cola en una cantina, pues este formato lo trajeron a la iglesia, pero ya se espiritualizó. Y esta es una tendencia muy común en la música cristiana, incluso hoy en día, por ejemplo, que ahí ya está un género, ¿no? Un género musical que se llama el worship, que básicamente es música tipo YouTube, ¿no? Tipo Coldplay, tipo ese tipo de agrupaciones. Pero bueno, volviendo a lo de la iglesia de los bautistas fundamentales independientes. Y aquí quiero hablar en particular de mi experiencia en esa iglesia, porque yo no sé hasta qué grado todos los bautistas fundamentales independientes son iguales, ¿no? Pero este pastor tenía ideas muy extravagantes, ¿no? Por ejemplo, que los hombres no deberían usar patillas, creo que ni barba. Creo que aquí ya no me dan mucho caso, pero creo que estaba hasta en contra del bigote, ¿no? Muy militarizado el asunto, estaba en contra de que el hombre usara pantalonera y tenis, por ejemplo. Y si bien todas estas cosas, no todas las decía en el púlpito, en la predicación, pero como nosotros, mi familia, mi papá, nosotros junto con mi papá, pues servíamos de tiempo completo en esta congregación, pues sí eran cosas que nos manifestaban a nosotros más de cerca, ¿no? En una ocasión estaba uno de los
un amigo del pastor de otra de estas mismas iglesias en la casa de él y estaban escuchando ahí unos himnos, ¿no? Y este señor, estaba moviendo el pie al ritmo de la música y como que le llamó la atención el pastor a su amigo copastor, ¿no? De otra iglesia que le dice que, me acuerdo mucho de esto que le decía que la música, bueno, pues los himnos, vamos a decir, no eran para mover el cuerpo, que eran para mover el corazón o el alma o el espíritu, una de estas madres, ¿no? Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Como como en el afán de perseguir, no ser humildes, ¿no? Y tocar música solemne que no, que no eche mano del talento y del virtuosismo, para no llamar la atención hacia mí, sino toda la alabanza y la adoración sea para ese Dios que adoran. En la búsqueda de eso terminan siendo arrogantes y creyendo que son superiores moralmente, ¿no? Que otras personas, porque simple y sencillamente les gusta la música y disfrutan la música de otras maneras, ¿no? A veces aunque compartan las mismas creencias que ellos, estás mal, porque tú adoras mal a Dios, ¿no? Eso está muy interesante. Tenían este rollo de que, por ejemplo, hay una cuestión ahí con el dinero también de que, pues mi papá percibía un sueldo, vamos a llamarlo así, por trabajar ahí de tiempo completo, porque pues si no, se suponía que no debería trabajar, si estaba enfocado en las cosas de la iglesia, pero obviamente pues este dinero que mi papá recibía era una cosa muy simbólica, ¿no? Y ya en una familia de cuatro con, creo, cinco, ¿no? Con mi hermana recién nacida, pues no nos alcanzaba para vivir. Entonces, en ese entonces, yo como a los 8 años de edad más o menos, fue que tuve mi primer trabajo. Mi papá y yo nos íbamos en las mañanas a recoger el periódico que nos mandaban de Cuauhtémoc hacia Álvaro Obregón y nos íbamos por toda la ciudad a repartir el periódico y pues ahí le ganábamos unos pesos al periódico que se vendía y aparte las propinas y todo esto, con esto medio completábamos el gasto, ¿no? Ahí batallando. Entonces este pastor de la iglesia se enojó porque mi papá ya estaba trabajando en otra cosa aparte de cosas de la iglesia. Y algo que sí tenía mi papá y siempre me siento agradecido es de que pues no era tan sumiso, ¿no? En el sentido de que, pues sí, me puede usted decir lo que quiera y yo lo escucho, pero al final de cuentas pues mi familia tiene que comer, ¿no? Este, pero nosotros ya, mi hermana y yo ya veíamos estas cosas, ¿no? A nuestra edad veíamos pues qué onda con este vato, ¿no? Él sabía cuánto nos pagaba y, bueno, le pagaba a mi papá. Entonces, en esta iglesia, al entrar tú a la iglesia había unos sobres y unas urnas donde en el sobre venía una línea para poner tu nombre y venían tres conceptos en los que tenías que llenar tus cantidades. Estamos hablando del diezmo, obviamente, el 10% de lo que percibes, una ofrenda de fe, que es como un extra que tú quieres dar ahí para la iglesia y una ofrenda misionera. O sea que había un registro de esto, ¿no? La gente que se congregaba en la iglesia tenía que estar ahí declarando, ¿no? Como impuestos hacia la iglesia, tu diezmo, tus ofrendas misioneras, tu ofrenda de fe. Y me acuerdo que él nos cuestionaba, nos interrogaba a mí y a mi hermana que por qué no dábamos el diezmo. Y mi hermana y yo así, pues a veces no nos dan ni para la escuela, ¿no? Si nos echan lonche estamos bien y ya no es que a mí mis papás me den una mesada, y sobre todo que él sabiendo cuánto percibe mi papá, pero de todos nosotros, ¿por qué tengo que dar el diezmo yo de un salario que ya se le dio a mi papá y que él ya dio el diezmo, ¿no? No, es que es todo es parejo, ¿no? O sea, incluso él decía, acá platicando con mis papás y recordando estas cosas, él decía que si el esposo percibía el sueldo, pues él tenía que dar su diezmo y luego si él le daba para el gasto a la esposa, tenía que dar el diezmo la esposa de lo que se le dio para el gasto y si la esposa le dio a los hijos tenían que dar el diezmo de sus mesadas, ¿no? Entonces,
pues son cosas muy cabronas, ¿no? De pronto que esta manipulación está pues muy fuerte, ¿no? Muy intensa. Y nosotros ya veíamos todo eso, ya lo cuestionábamos, ¿no? Era una persona que, por ejemplo, hubo una ocasión que no recuerdo exactamente cómo estuvo el caso, pero mi hermanita, bueno, en ese entonces, ¿no? Bebé, se enfermó y no recuerdo si se enojó porque mi papá, este, utilizó la camioneta, una camioneta que se usaba para traer gente a la iglesia, o no me acuerdo si no se la quiso prestar y tuvimos que buscar otros medios, ¿no? Porque obviamente nosotros no teníamos vehículo propio, ¿no? Este, y una de las cosas que a mí sí me quedó así, como que me quedó cierto rencor y cierto, de hecho, como que es algo que resurgió ya de grande, ¿no? Miré hacia atrás y dije, este señor sí se pasó de miserable. Un tiempo que se fue a, no sé si Canadá o algún otro lado de viaje por como unos 15 días, hace algo así tengo el recuerdo. Este, pues le encargó a mi papá que le diera vueltas a su casa, que él tenía una casa muy bonita y muy grande aquí por los campos menonitas, obviamente, ¿no? Entonces, pues que le diéramos vueltas, o mi papá pues que le diera sus vueltas a la casa y que se asegurara de que todo estaba en orden. Y a mí me tocó incluso ir con mi papá a darle las vueltas a la casa y pues íbamos y le damos una vuelta, literal, no, nada, pues todo bien. Vámonos, no se veían vidrios rotos, no se veía desorden ni nada. Vámonos. Eh, Volviendo de su viaje, hizo un berrinche muy grande este señor y se enojó mucho con mi papá, porque en cierto momento durante su viaje pues se fue la luz en su casa. No sé si se la cortaron o se fue la luz en el área, ¿no? O se fundió un fusible o no sé qué pasó, pero no había energía y duró muchos días la casa sin energía. Y resulta que tenía una hielera, si mal no recuerdo, estaba fuera de la casa, una hielera grande llena de carne, ¿no? Mucha carne. Y se le echó a perder. Y les estoy hablando de un tiempo en el que, como mencioné antes, pues batallábamos mucho hasta para la comida. Y todavía reclamando esas cosas, ¿no? O sea, ahí esa comida que estaba ahí diokis, ¿no? Echándose a perder. Y todavía se enojó con nosotros, con el papá. Pero pues uno lo percibe ya también como algo personal, ¿no? O sea, si atacas a los míos, pues me atacas a mí, ¿no? Eso sí, vinieron de no sé dónde y nos trajeron regalos así muy absurdos. Me acuerdo que nos dieron una botella de catsup y mi mamá se reía y decía, pues a qué le voy a echar la catsup, ¿no? No vamos a tener que comer catsup. Era como un chiste por ahí, ¿no? Que pues en su momento uno estaba como asimilando, ¿no? Todo porque pues un niño de 8 años que pues ya tiene muchas figuras de autoridad, ¿no? Que el director de la escuela, que la maestra, que los papás y luego todavía un pastor, ¿no? Y pues uno está tratando de comprender todo eso y ya de grande uno voltear hacia atrás y decir, oye, qué miseria, ¿no? Qué miseria estar ahí sumido en eso, ¿no? Este señor era una persona muy, como les digo, muy intimidante porque su predicación, obviamente presumen mucho del orden ellos no son de esas iglesias carismáticas donde la gente se desmaya o habla en lenguas o brinca, no, 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 o sea, ahí es todo orden, ni siquiera aplaudía, ¿no? Durante los, los, los himnos, los cánticos espirituales que siempre se tenían que tocar al pie de la letra, las mismas notas y todo, ¿no? Pero, a la hora de predicar, gritos, ¿no? Gritos así fuertes, muy estridentes. Y les digo, esta persona era una persona muy alta. No sé si este señor todavía viva o qué ande haciendo, ¿verdad? Pero en su momento, ¿no? Pues muy alto y luego tomaba una Biblia grandota que tenía y que la palabra de Dios y hacía ademanes muy expresivos, muy exagerados, al grado que golpeaba el techo, pues, supongo que sin querer.
golpeaba el techo con la Biblia y empezaba a caer el polvito del acústico, ¿no? Que se pone en el techo y era muy choqueante, ¿no? Siempre que quería decir algo que quería que se quedara, ¿no? Que se quedara muy programado. Y esto es interesante porque en realidad te das cuenta que es gente que no cree realmente que la palabra de Dios en la que ellos creen tenga poder, como dicen que tiene. No, no, porque ellos tienen la necesidad de psicológicamente estarla implantando en en tu cerebro por medio de manipulación, por medio de intimidación, ¿no? Y de repetición y del miedo, ¿no? Obviamente, pues, em, bueno, hay algo que quiero mencionar ahí, pero volviendo al modo, al estilo de predicación de este señor, a veces, en una ocasión, y esto a mí no me tocó verlo, pero por ahí me han confirmado, ¿no? Gente de la familia que es cierto que una vez gritó tan fuerte que se le salió la dentadura, o sea, y ya tenía sus años, me imagino, para entonces. Y les estoy hablando que algo que sucedió hace más de 30 años, ¿no? Entonces se le cayó la dentadura y no sé si la recogió rápido y se la puso y siguió predicando. Hay una cosa ahí que ni siquiera es algo como bíblico, ¿no? Pero es como muy importante para para casi para cualquier iglesia de cualquier denominación. Este artefacto que es el púlpito, ¿no? Se le llama el púlpito, que es pues como un tipo, eh, no sé cómo llaman, podio, ¿no? Que donde pues el predicador siempre está de pie y ahí pone su Biblia y sus apuntes. Ya yo creo que hoy en día ponen su tablet, ¿no? Es más moderno el asunto, pero pues tenía un púlpito de madera que él cuando quería que algo se quedara muy grabado en tu mente, hacía estos silencios, ¿no? Y se recargaba en el púlpito. Y el púlpito rechinaba y uno en su asiento se hacía para atrás y pensábamos, o sea, esa tranza se va a quebrar, ¿no? Porque no les estoy hablando de alguien que nada más era alto, sino era una persona muy ancha, ¿no? Le gustaba la buena vida. Creo, de hecho, comía muy mal. Ahí, pues son datos curiosos, a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, pero fíjense cómo este tipo de personas hablan mucho del templo, del Espíritu Santo, que es el cuerpo y todo eso. Pero, pues obviamente, a la hora de la comida no importa tanto el templo del Espíritu Santo, ¿no? Porque sí me acuerdo que a veces se compraba sus trozos grandes de queso menonita y salchicha menonita y íbamos de viaje a algún lado y él traía su queso y su salchicha menonita comiéndoselos así a trozos, ¿no? O sea, como tomando trozos grandes con la mano y comiendo y pues como les digo, mucha carne roja y tengo entendido que por ahí hace unos años estuvo muy mal de salud y no sé si tuvo un paro cardíaco o algo así, ¿no? Obviamente. Entonces, pues bueno, esos son cuestiones aparte, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Notar ese contraste. Algo interesante de esta religión y de muchas religiones cristianas que no son, cristianas evangélicas que no son católicas y que en lo que yo sí estoy de acuerdo con ellos. Y de donde viene el nombre de ellos, creo que las iglesias bautistas en un origen se llamaban anabautistas, no sé qué significa el prefijo ana, ¿no? Pero se llaman bautistas porque pues persiguen este ejemplo, ¿no? De Juan el Bautista, donde bautiza a Jesús a los 30 años y de ahí empieza el ministerio. Y es algo interesante que sí estoy de acuerdo con ellos porque dicen, pues a un niño no debes bautizarlo como lo hace la Iglesia Católica o no sé qué otras, no sé si la ortodoxia rusa o qué otras religiones hacen esto de hacer eh, proselitismo con bebés, ¿no? Y de que, por ejemplo, bueno, y ahí menciono otra cosa ahorita, pero sí me gusta la idea de que ellos digan que la gente se bautice cuando tenga uso de razón, y cuando ellos decidan por cuenta propia, bautizarse.
Y digo, bueno, pues si alguien quiere ser parte de su religión y ya a conciencia, pues van y se bautizan y ya para ellos saben qué significa bautizarse y todo eso, pues que lo hagan, ¿no? O sea, adelante. Cosa que no de todo mundo no está tan bien manejada porque eh, tiempo después, y después hablaré de esta iglesia un poquito, ya fuimos a otra iglesia bautista que son los bautistas de la Convención del Sur. No, no son los bautistas fundamentales independientes, pero son bautistas y también bautizan a la gente ya grande, ¿no? Y ahí fue donde yo me bauticé, pues sí, por decisión propia, pero pues tenía como 11 años, ¿no? Yo viendo en retrospectiva, yo recuerdo que lo hice de voluntad propia, pero pues en realidad yo creo que un niño de 11 años básicamente es la edad que tiene mi hija, ¿no? Y es muy inteligente. Yo creo que mi hija es más inteligente por mucho de lo que yo era a esa edad. Y aún así no creo que mi hija esté en edad de como decir yo voy a ser parte de esta religión. Este, estamos en una etapa de descubrimiento a esa edad, ¿no? De entendimiento de muchas cosas, apenas esté formando una identidad. Pero bueno, es mucho mejor que estar bautizando bebés y decir ya eres parte de la iglesia católica o tal. Eso tienen estas religiones. Entonces, ya para finalizar, pues con esa historia, en cierto momento, si mal no recuerdo, hubo una oferta ahí para mis papás de irse a estudiar un instituto bíblico en otra iglesia en Chihuahua, de otra denominación. Y mi papá fue y le planteó esto al pastor y le dijo, ¿sabe qué? Yo creo que nos vamos a ir. Vamos a ir a estudiar, no sé, era algún tipo de misiones o algo así. Entonces, pues para avisarle que, no sé, de aquí a tal fecha, ¿no? Dándole el aviso. Y obviamente, pues se molestó mucho este señor, ¿no? El pastor alemán empezó a ladrar. Y hubo una mención por ahí de que, o sea, y cómo adoptan esta postura de que, no, es que estás mal ante Dios. Esto es algo que a pesar de que mis papás pues siguen en su fe y todo, pues yo me siento agradecido con ellos de esta actitud de, bueno, ¿y tú quién eres para decirme, no? Se supone que el Dios en el que yo creía y en el que creen mis papás todavía, pues es un Dios que trata con las personas a un nivel individual. Entonces, hay un pastor que coordina todas las actividades de la iglesia, etcétera, ¿no? Que se encarga de que se enseñe buena doctrina, etcétera y todo, pero a veces toman esta actitud del chamán del pueblo, ¿no? Con el que la gente va para que oren por ellos, la gente van con ellos a pedir su autorización para que si, oiga, pastor, estará bien que ella y yo seamos novios, oiga, pastor, y cómo la ve esto, como que la gente tiene esa tendencia y esto viene desde nuestro pasado tribal, ¿no? Donde acudimos al chamán del pueblo para que sea él el que nos diga la voluntad de Dios. Y no solo esto, sino que también, y esto es algo muy interesante, y yo creo que está presente en muchas religiones, y creo que si no es que en todas, que en cierta medida inconsciente, este pastor y este líder espiritual va incluso a manipular, ¿no? Las fuerzas espirituales para que funcionen a mi favor. Y este es un patrón que yo vi repetido en muchas iglesias que fuimos de diferentes denominaciones. A pesar de que de lengua decimos, no, que sea la voluntad de Dios y como Cristo oró en el Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía, etcétera, ¿no? A final de cuentas, el creyente ora porque no para aceptar una voluntad de un ser divino, sino porque quiere manipular a ese ser divino a, a que se adapte a lo que yo deseo, ¿no? Y a lo que a mí me conviene. Y ya después, cuando ya termine de contar mi historia por estas religiones, empezaré a hablar porque creo yo que también la Biblia les da cabida para que la gente crea este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa fue mi historia con la Iglesia Bautista Fundamental Independiente. De ahí nos fuimos, o sea, independientemente de que este señor dijera, no, pues que estás mal con Dios, pues mis papás dijeron, pues me vale, ¿no? Porque a mí Dios me está haciendo sentir otra cosa. Nos vamos, duramos ahí como un año y medio,
Esto fue en los ochentas, esto sucedió a finales de los 80. Eh, entre otros datos curiosos, pues obviamente ellos estaban en contra de la televisión, de que hubiera televisión en la casa, de que las mujeres usaran pantalón, por ejemplo. Obviamente, pues la mujer debería usar faldas o vestidos largos, o sea, hasta los tobillos. No recuerdo si estaban en contra del maquillaje o no. Hay religiones en las que o denominaciones en las que están en contra de esto, ¿no? Muchas cuestiones que por ahí mis papás decían, bueno, no estoy de acuerdo, pero nada me cuesta apegarme a estas reglas que tienen, no tan absurdas. Pero sí, sí, a mi mamá y a mi hermana mayor sí les tocó, pues, órale, pues ni modo, vamos a tener que usar falda. Muy, muy en contra de sus propias ideas y sus convicciones. E incluso, y esto es algo muy interesante, tan bautistas son que mis papás ya se habían bautizado en alguna iglesia, creo que también bautista, o no sé si una iglesia bíblica de las que voy a hablar después también. Ellos ya tenían un bautismo, ¿no? Donde pues eh, ellos decían, no, pues sí, yo ya me bauticé, di ese paso. Después estaremos hablando de eso, ¿no? Del bautismo. Pero al ir a esa iglesia de los fundamentales independientes, les exigieron bautizarse otra vez. O sea, su bautismo anterior no había sido válido, a pesar de que había sido en una iglesia evangélica que también cree la Biblia, que también cree en el mismo Jesucristo. No, no valía, tenían que bautizarse de nuevo, ¿no? Pues eso entre muchas, muchas otras cosas absurdas, ¿no? Que pues bueno, igual, yo se las dejo para que juzguen, pero sí las cosas de las que estoy seguro se las cuento como tal, así sucedieron, de las que no me acuerdo bien porque pues fue hace muchos años, pues ahí se los dejo a su criterio, ¿no? Y pues sí, duramos un año y medio más o menos, viviendo ahí, sobreviviendo, viviendo por fe, como dicen, sirviendo a Dios en una iglesia bíblica, fundamental, independiente, Saiyajin fase 4, Ultimate 2.0. Y pues muchas gracias. Esto es el final del primer episodio y ahí les estaré platicando más de mis interesantes aventuras en la religión cristiana. Gracias.